Bueno, realmente muy interesante y como siempre relevante el aporte de la licenciada Carolina. Le agradecemos muchísimo por su participación para contarnos lo que es la depresión en niños y adolescentes. Pero bueno, también queremos saber qué pasa con los adultos y más específicamente hablando de que toda esta pandemia, esta situación no solamente afectó en materia de salud, sino que también en la economía, en lo laboral. Y es por eso, doctor, que hoy tengo el placer de presentar a esta gran amiga. Ella es licenciada de Psicología Laboral por la Universidad Nacional de Asunción. También está culminando su masterado en Psicología Clínica y tiene una certificación de coaching ontológico por nada más y nada menos que la Fundación Instituto Argentino de Coaching. Con más de 10 años de experiencia en el rubro de la psicología laboral, le doy la bienvenida a ella, que es Paola Frutos. Pao, ¿cómo estás? Bienvenida a Salud en Equilibrio. Muchas gracias, Anto. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por recibirme hoy. Al contrario, el gusto es nuestro, Pau. Pao, te invitamos al programa porque queremos hablar un poco de qué sucede con la depresión en el ámbito laboral, cómo impacta. O sea, el doctor ya fue muy claro a lo largo del programa anterior y este programa de que el estrés y la ansiedad vienen de la mano y esto deriva en la depresión. ¿Esta situación afectó también en el ámbito laboral? Sí, totalmente, Anto y doctor. El brote de COVID en Paraguay vino a generar muchos cambios en los aspectos de la salud social y económico y laboral, ¿verdad? Hubo reestructuraciones en organizaciones, hubo menos ofertas laborales, eso se pudo ver en los diversos grupos y plataformas donde se ofrecen las vacancias disponibles. Y eso puede impactar también psicológicamente, puede generar tristeza, ansiedad, estrés y, como ya lo hablaron anteriormente, en diagnósticos de depresión. Entiendo, Pau. O sea, no solamente el teletrabajo para las personas que tienen la gracia de tener todavía un trabajo, sino también la falta de trabajo. Asimismo, de hecho, quería hablarles un poco de lo que es el teletrabajo, ¿verdad? Hoy, porque es una modalidad totalmente nueva a nivel general en Paraguay. Justamente las empresas y organizaciones se vino a imponer un poco esto del home office, esto del trabajo en la casa, conectarse virtualmente a la oficina, y fue todo un impacto, ¿verdad? Hay diversas plataformas como las que estamos utilizando, Zoom, Teams, Google Meetings, que utilizan las empresas, y también plataformas ya particulares de cada entidad. Pero lo que hoy más se utiliza, creo yo, es la modalidad mixta, que es irse a la casa, trabajar desde la casa o irse a la oficina, que es el famoso sistema de cuadrillas de trabajo, que son los turnos rotativos de grupos en caso de que haya contagio, de que haya una situación en la que tenga que ausentarse un grupo, otro grupo pueda cubrirlo. Y el teletrabajo en sí tiene varias ventajas, ¿verdad? Que evita lo que todo el mundo dice, el traslado a lugares. Uno se evita el tráfico, los gastos asociados al moverse a la distancia, y lo que está permitiendo es una mayor conciliación entre la vida laboral y personal. ¿Cuántas madres, por ejemplo, hoy con sus chicos que tuvieron que adaptarse a lo que es hoy la educación a través de medios digitales? Y las madres también están aprendiendo y están congeniando el trabajar desde la casa y ayudar a los chicos a conectarse a sus clases. Y desde el punto de vista de las empresas, se redujo también el absentismo laboral. Es una alternativa válida y bien recibida por los empleadores, por los empleados en general. Licenciada, perdón, Sí. disculpen, ¿ya tenemos algún resultado de esta nueva modalidad que se da en pandemia? Sí, de hecho, se puede decir que hay varias encuestas de clima organizacional, pero son más aplicadas en las organizaciones en particular para sondear la estadística de cómo es percibido por el empleado, y así también entiendo que cada organización está midiendo a su manera los resultados. Y en esto sí les quiero destacar que hay empleadores que comparten en foros y en grupos diciendo que hay que trabajar más la autogestión desde el trabajo en casa. Y como persona que trabaja en recursos humanos, en desarrollo organizacional, les puedo decir hoy que la autogestión, la organización, el método, el trabajo por plazos y el objetivo son competencias claves que se están teniendo en cuenta, ya sea para entrar en las organizaciones o para mantenerse. Y esto les digo ¿por qué? Porque
podría ser una desventaja en ese sentido el teletrabajo si disminuye la productividad, si uno no puede demostrar con objetivos alcanzables que está trabajando de la misma manera que estando presencialmente en la oficina. ¿Y de eso tenemos resultados ya? O por lo menos cómo impacta esta nueva modalidad en la productividad. Sí, doctor, así mismo. Podría impactar, pero como le digo, ya yo creo que podría tratarse de casos más específicos, porque en una empresa, y de acuerdo al rubro en el que le compete, de acuerdo al área, el teletrabajo puede ser más aplicable o no. Por ejemplo, en el rubro de la tecnología, yo creo que fácilmente se puede trabajar más desde la casa, pero en el rubro de el aspecto de lo que es atención al cliente necesariamente, uno tiene que organizarse de forma a ir cubriendo lo presencial, ¿verdad? Va impactando en lo que es las formas de trabajo, pero la productividad depende realmente de la medición de cada empresa y de qué resultados se estima lograr. Pero sí les digo de forma alentadora que es una buena alternativa el teletrabajo, sobre todo adaptándose a las medidas sanitarias que nos pide el gobierno, ¿verdad? Entendemos, Pau, realmente es súper enriquecedor lo que nos contás y bueno, también muy válido que podamos hablar de esto y cómo está afectando en el estrés y la ansiedad. Yo creo que después de lo que nos contás sería válido decir que esto fue algo a lo cual nos tuvimos que adaptar, pero que la gente está lidiando positivamente con lo mismo y que de repente, si bien hay casos puntuales de estrés y ansiedad, inclusive depresión por haber o quedado sin trabajo o cambiado a este formato, sería la minoría y no la mayoría. Como resumen, Pau, una pregunta quiero hacerte. ¿Vos considerás que la gente se está adaptando? Porque el tema de la adaptación tiene que ver justamente con los factores de ansiedad. Entonces, ¿considerás que realmente la gente se está adaptando a esta modalidad en cuanto al trabajo? Yo considero que sí. Ya sea coloquialmente, en grupos informales, como la familia, grupos de amigos, fue bien recibido en nuestro país el tema del teletrabajo. Yo creo, doctor y Anto, si me permiten, que la ansiedad y el estrés, incluso la depresión, tiene que ver con otros factores más como la percepción de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, si va a cambiar este contexto pronto. Y en lo relacionado al trabajo, nada me puede garantizar que pueda continuar esta situación así o pueda cambiar, qué pasa el día de mañana en lo laboral. Bueno, yo creo que tiene más que ver con esos indicadores que con la modalidad de trabajo en sí. No sé si me explico. Totalmente, Pau. Bueno, muchísimas gracias, Pau, por tu participación y bueno, espero que nos puedas acompañar de vuelta en otro programa. Gracias, Pau, por tu presencia. Muy interesante. Por favor, doctor Brillanto, muchísimas gracias cuando quieran. Muy interesante tu aporte, Pau. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, doctor, en el programa anterior hablábamos un montón de lo que es el estrés y lo que es la ansiedad. Vos nos decías que es como una ruta larga que tiene diferentes pueblitos, pero definitivamente un pueblito te lleva al otro. ¿Qué relación hay entre la ansiedad y la depresión? Vos fíjate que la ansiedad es tomar decisiones en situación, es decir, me corrijo, la ansiedad, uno de los factores que generan ansiedad es la toma de decisiones, sobre todo en situaciones de incertidumbre, donde tomar una decisión implica tener un determinado resultado, aun cuando estás tomando situaciones que te pueden llevar a lugares totalmente contrapuestos. Entonces, el hecho de tener que tomar la decisión es lo que crea la ansiedad. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, vos, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión? Antes de venir. Una decisión banal, no fue una decisión crucial en mi vida, pero fue la última vez que tomé una decisión, pero era una decisión... A mí me parece que contestaste demasiado rápido, porque en realidad no es eso lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó, doctor?
A mí me asusta cuando el doctor me mira así. No, pero porque en realidad no es una respuesta no esperada, sino no es una respuesta correcta. La última decisión que vos tomaste fue contestarme. Es verdad, sí. ¿Mm? Tenés razón. Es así, Sí. ¿no es cierto? Bueno, yo quiero pedirle disculpas a Andro, porque lo que yo hice fue hacerle una zancadilla. Pero está bien, doctor, porque eso es realmente lo que nos hace ver la diferencia, ¿verdad? Ahora, claro. Entre decisiones que causan ansiedad y lo que vivimos a diario y nuestro cuerpo hace. Ese maltrato que de alguna manera yo tuve con ella, con lo cual te pido 1000 disculpas, fue nada más que para mostrarle a nuestros televidentes, no televidentes, sino a nuestro grupo, cómo fue cambiando tu rostro, primero con un nivel de estrés y de atención, de alarma, ¿no es cierto? Y después, en la medida que ibas recibiendo el maltrato, cómo iba aumentando tu ansiedad en el rostro. Creo que eso se vio bien y ahora lo vamos a pasar y lo vamos a explicar. Vamos a tratar de explicar cómo tanto el estrés y la ansiedad normal se subsumen, es decir, una está prácticamente junto a la otra y se confunde en forma permanente. Fíjense ustedes cómo ella está atenta a la pregunta, es decir, esto muestra un quantum de ansiedad. Se adapta y contesta rápido para salir del conflicto que le provoca la pregunta. Vemos que hasta aquí maneja su estrés y ansiedad, pero veamos qué ocurre de ahora en más. Se sorprende por mis silencios e intuye que algo no está funcionando bien. Observen cómo crece su ansiedad e incomodidad. Se muerde el labio, parpadea. Se mantiene atenta y expectante. Aquí coexisten el estrés y la ansiedad. Cierra los ojos hasta que yo aflojo la presión y le doy la respuesta que aparentemente es correcta, pero es evidente su incomodidad por ansiedad. Perfecto, doctor. Ahí vamos a explicar entonces la relación entre lo que es la ansiedad y la depresión. Y también me gustaría si puedes agregar qué neurotransmisores, porque vos decís, mira, se vio en tu cara, o sea, en mi cabeza estaban pasando cosas que claramente se reflejaran. Si yo hubiera seguido maltratándote, cosas que sería incapaz, podría haber hecho que te deprimas, por supuesto, en mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero, sí. Y ahí empiezan a alterarse los neurotransmisores. Es decir, ojo, en el momento que entras en alarma, en la situación de atención, ahí empieza a haber una modificación de neurotransmisores en tu cerebro. Porque además hay una cosa que es fundamental, y esto es algo que sabemos desde las neurociencias desde hace muy poco tiempo. Si nosotros pudiéramos hacerle a Anto una resonancia magnética funcional, que es una resonancia magnética en movimiento, o a mí hacerme una resonancia magnética, o a cualquiera de ustedes, antes de empezar el programa, nuestro cerebro tendría una conformación determinada. Si hacemos lo mismo cuando termine el programa, la conformación de nuestro cerebro cambió. A ver, no es que en vez de tener 2 hemisferios vamos a tener 4, de ninguna manera. No es la estructura lo que cambió es la función. Es decir, nosotros funcionamos en base a ciertos circuitos de conexión, de interconexiones, y si nosotros hubiéramos hecho una resonancia magnética al principio, tiene un tipo de conexiones, y al final es distinto. Es decir, esto nos pasa permanentemente y tiene mucho que ver con el aprendizaje y un fenómeno que se llama neuroplasticidad. Es decir, la neurona, contrariamente a lo que se creía hasta hace 10 años atrás, o 15 en todo caso,
las neuronas que se mueren, hay otras que toman de alguna manera su lugar, pero no su lugar estructural, sino su función. Así que eso nos permite, un poco volviendo al programa del otro día de estrés oxidativo, decir que está bien que, es decir, podíamos perder entre 10.000 y 100.000 neuronas, dijimos, pero sí, también, gracias a Dios, existe la neuroplasticidad. Entonces, en la depresión, ¿por qué digo todo esto? Porque en la depresión estos circuitos se alteran y empiezan como a apagarse. ¿Por qué? Porque biológicamente necesitamos ahorrar dinero energético. Sí. Entonces no podemos tolerar todas las demandas. Por eso decimos que la depresión es biológicamente es la última estación y es donde realmente se rompió el equilibrio. Entiendo, doctor. ¿Y cuáles serían esos neurotransmisores que se alteran dentro de la depresión? Hace unos días leía que, bueno, no solamente los neurotransmisores actúan en lo que es la depresión, sino también cumplen un papel fundamental en las adicciones. Claro. Hay varios tipos de neurotransmisores que no vamos a decir ahora, porque no vamos a hablar ahora, porque sería realmente muy largo y casi que aburriríamos a la audiencia. Pero sí hay algunas cosas que ustedes conocen también. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Ese neurotransmisor está relacionado o se relaciona con los estados de alegría, de felicidad, así como existe otro neurotransmisor. Quiero decirles que los neurotransmisores tienen muchas funciones, Sí. pero hay algunas dominantes. La dopamina es el otro, hablando de adicciones. La dopamina tiene que ver con los estados de placer. Es decir, y acá no sé si realmente tengo tiempo, señor director, como para utilizar 3 minutos para explicar esto, que tiene que ver con las adicciones y el sistema de recompensa. Recién hablamos de la dopamina. La realidad es que se ha descubierto hace relativamente poco tiempo, en biología hablar de 15, 20 años es poco tiempo, que existe un llamado circuito de recompensa. Ese circuito de recompensa que tenemos y que, por supuesto, como todo nuestro cerebro y todas nuestras conexiones van cambiando, pero para que cambien requiere cierto y determinado combustible. Y ese combustible es un neurotransmisor que llamamos dopamina. Ese neurotransmisor está relacionado con este circuito al que se lo llama circuito de recompensa y está a su vez relacionado clínicamente con situaciones placenteras. En la depresión, normalmente existe un fenómeno que se llama anedonia. ¿Qué significa anedonia? A es no. Sí. Y hedonia viene de hedonismo, es decir, no placer. Uh-huh. Es decir, el paciente depresivo tiene muchas dificultades para sentir placer. Y acá podemos enganchar este tema de la dopamina con lo siguiente. Ese sistema de recompensa requiere este combustible que es la dopamina. Quiere decir que de alguna manera, si vos querés estar bien, necesitas tener un buen nivel de dopamina. Sí. Entonces, hay sustancias que son dopaminérgicas, es decir, que estimulan la liberación de dopamina para sentir situaciones placenteras. De esta manera, podríamos citar el cigarrillo. El cigarrillo tiene nicotina y la nicotina es dopaminérgica. Es decir, cuando decimos dopaminérgica, ¿qué quiere decir? Que libera dopamina. Uh-huh. Las bebidas gaseosas son muy ricas en cafeína, son muy ricas en azúcar, son dopaminérgicas. La comida que nos gusta es dopaminérgica. El sexo es dopaminérgico, cuando es placentero, por supuesto. El trabajo, cuando es placentero, también es dopaminérgico. Nuestros cerebros, Anto, por no ser los de
nuestra audiencia, pero nuestros cerebros están en este momento produciendo dopamina porque estamos felices de hacer lo que hacemos. Entiendo, doctor. Entonces, cuando hay un cuadro de depresión, probablemente el paciente subconscientemente empiece a buscar estos dopaminérgicos, como vos decís, y que los va a encontrar ya dependiendo de cada persona, ¿verdad? En la comida, en el trabajo, de repente podría llegar a ser algo tecnológico. Eso depende ya mucho de cada persona, ¿verdad? En eso quiero darte un tip, porque Sí. para poder entender y tener un poco más en general de empatía con el otro. Sí. Nuestro cerebro nos pide dopamina. ¿Estamos? Estés o no deprimido, nosotros necesitamos dopamina sí. si queremos estar bien, tener situaciones placenteras y etcétera, etcétera. Sí. Es decir, por eso se llama circuito de recompensa, que funciona con este combustible denominado dopamina. Sí. ¿Cómo vos obtenés dopamina? Eso al cerebro le importa poco. Él demanda nada más. Yo hablé recién de la comida, las bebidas gaseosas, el cigarrillo, el sexo, el trabajo. Pero también podemos decir la cocaína, el alcohol. Y entonces acá, ¿qué ocurre? Va a depender mucho de nuestras personalidades. Y acá ya no estoy hablando de depresión pura, estoy hablando de circuito de recompensa. Para obtener dopamina de la forma más lícita o más ilícita posible. Es decir, ¿cómo vos obtenés tu dopamina? Al cerebro no le importa, él te pide nomás. Es decir, si nosotros vemos a alguien que es muy trabajador y obtiene dopamina vía trabajo, lo aplaudimos y decimos que es un fenómeno. Si lo obtiene vía cocaína, decimos que realmente es un inescrupuloso. El tema es en realidad más social que biológico, con lo cual yo no estoy disculpando ni favoreciendo nada, solo estoy tratando de explicar algo que nos tiene que hacer entender un poco más al otro y hacernos más empáticos. Entiendo, doctor. Bueno, y qué importante que vos digas, ¿verdad? Que hay diferentes maneras de obtener esto para el cerebro. Es lo que me lleva a la siguiente pregunta. Me dice la razón que entonces, dependiendo del tipo de cuadro o el estado de depresión en que vos estés, vas a requerir o no fármacos. ¿Es así, doctor? Claro. Bueno, en esto me gustaría hablar un poco de lo ortomolecular, ¿no es cierto? Es decir, hay en general, desde lo clásico, sí, hay muchas depresiones que requieren tratamiento farmacológico. Y de hecho hay un sinfín de fármacos de los cuales no vamos a hablar de ninguna manera, porque obviamente primero hay que llegar a un diagnóstico de certeza. Pero desde lo ortomolecular podemos ayudar mucho a las depresiones, sea que estén medicadas o no. Nosotros tenemos bastante experiencia en el tema de depresión. ¿Por qué? Porque tratamos de llegar a un diagnóstico de certeza. Recuerden lo que dijimos al principio. Sí. Es decir, deprimido no es el que se está por tirar del balcón. Claro. Deprimidos, hay mucha más gente deprimida, que el hecho de no estar feliz durante mucho tiempo implica un grado de depresión más tarde o más temprano. Entonces, obviamente muchas veces requieren fármacos y también por nosotros lo damos. Pero si yo tuviera que hacer un trazo muy rápido, y pido disculpas porque no tiene esto una rigurosidad estadística exacta, nosotros podríamos decir que un 50% de las depresiones las tratamos sin antidepresivos. Es decir, con esto no estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente estoy diciendo lo que hacemos. ¿Y cómo las tratamos? Bueno, la realidad que tanto cuando todo funciona bien, la célula es capaz de fabricar todo lo que la célula necesita para estar sana. Todo lo que nosotros necesitamos para estar sanas, la célula lo fabrica. Fabrica los mejores analgésicos, los mejores antibióticos, los mejores antidepresivos o los mejores ansiolíticos. Tiene que tener con qué la materia prima. Y tiene que estar sana, por supuesto. Entonces lo que nosotros utilizamos en gran medida, en ese 50% que no tenemos que medicar farmacológicamente desde la psiquiatría, utilizamos algo que se llaman precursores de neurotransmisores, porque en definitiva, si los trastornos psiquiátricos que estamos hablando,
o psicológico que estamos hablando dependen en gran medida o del exceso, pero fundamentalmente de la falta o de la disminución de neurotransmisores, lo que hacemos es hacer que el paciente fabrique mayor cantidad de neurotransmisores. En general, los fármacos lo que hacen, insisto, son necesarios y no estoy en contra de eso. Pero ¿qué hace el fármaco? Exprime la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, todos los neurotransmisores que nosotros tenemos, que obviamente son pocos. Entonces lo que hace es optimizar ese poco que tenemos. ¿Cuál es la propuesta desde el ortomolecular? Tratar de que el paciente fabrique más. Claro, y tener también un cambio. Sería más o menos lo que se aplica en la frase de no le des el pescado, sino que enséñale a pescar, ¿verdad? Mostrarle al paciente cómo nosotros mismos podemos generar por nuestro modo normalmente propio, generamos, ¿verdad? En el caso de la patología psicológica o psiquiátrica, eso está alterado. Entonces lo que tratamos, recordemos que ortomolecular significa equilibrio bioquímico. Tratamos de llevar esa bioquímica que produce esa determinada enfermedad a un punto de equilibrio y de esta manera recuperar ¿qué? La homeostasis. Excelente, doctor. Bueno, de esta manera entonces ya vamos cerrando lo que es este programa de la depresión. Podríamos quedarnos a hablar aquí horas, pero yo creo que lo más importante y que debe quedarse con nuestros amigos es, de vuelta, estén atentos a su cuerpo, estén atentos a sus síntomas, consulten con un profesional en caso de que tengan sospecha de tener algún tipo de esta alteración en el grado que sea. Y bueno, acérquense a profesionales que puedan darles ayuda con psicoterapia, con deporte, con alimentación. O sea, ya el profesional les va a indicar qué tipo de tratamiento debe ser. En esto, el mensaje que queremos dejar desde este espacio es: no vinimos a este mundo para sufrir, tampoco para hacer cualquier cosa, pero sí tenemos todo el derecho del mundo a estar lo mejor posible, y si no nos sentimos bien, tratar de consultar con alguien que nos ayude a sentirnos mejor. Así mismo es, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya nos vamos despidiendo, pero no sin antes recordarles: si sos un paciente recuperado de COVID-19, acércate a los centros de donación y dona tu plasma, porque esto puede realmente cambiar la situación de un enfermo activo de COVID-19. Sepan los que han tenido COVID-19 y se han recuperado, que ustedes, con buena voluntad, sin pasar ningún estrés y mucho menos ansiedad, pueden realmente ayudar a recuperar a un ser humano que la está pasando mal, como a lo mejor lo han pasado ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no se pierdan el próximo programa, doctor. Para mí es imposible todavía pronunciar el tema del próximo programa, así que por favor le pido me ayude. ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? Vamos a hablar de metabolismo. Salimos del cerebro y nos vamos al páncreas. Es decir, vamos a hablar de síndrome metabólico como paso previo a la diabetes. Excelente. Bueno, gracias por habernos acompañado. Si les gustó, compartan, suscríbanse a nuestras redes y no dejen de seguir a este programa. Salud en Equilibrio. Será hasta pronto. Chau, chau. Hasta el martes.